Minutos. Recibo con mucho, pero mucho gusto al diputado federal por este distrito, Kamel Atié. Él es presidente de la Comisión de Agua y también es coordinador de la bancada del PRI de los diputados en el estado de Chihuahua. Muy buenos días, Israel. Qué gusto saludar a todo el amplio auditorio de esta estación, a tantos amigos que nos escuchan, y gracias por darnos estos espacios. Hasta ese momento, ¿cómo le van las cosas, Kamel? Mira, de manera muy general quisiera expresarles a toda la gente que esta legislatura número 62 es una legislatura que trae una carga importante de cosas que no se hicieron durante 12 años. Entonces, por ejemplo, la reforma laboral, que es algo que tenía 41 años que no le ponían la mano, es una ley que tiene 1010 artículos. Bueno, pues el presidente de la República le hace reformas amparado dentro de las normas que hay para enviar una ley preferente a la Cámara, y la recibimos con ese carácter de preferente, y se hizo un trabajo a través de la comisión correspondiente donde participaron todas las fuerzas políticas, y esta ley de parte de los diputados desde luego resultó aprobada y se envió al Senado. En el Senado le hicieron cambios de veras que trastocan lo que podríamos llamar el equilibrio de los factores de la producción, y en lo sucesivo pueden violentar las relaciones de trabajo entre patronos y trabajadores. Agregaron un artículo que es el 88 bis. Podría leerlo, pero sinceramente creo que ni hay el tiempo, y el auditorio además, al igual que yo, caería en confusiones muy graves. Ese artículo lo que sugiere en el fondo, el 88 bis, que particularmente agregaron Javier Lozano y la senadora Barrales, consiste en que en cada revisión anual del contrato colectivo del trabajo, los trabajadores puedan formar un nuevo sindicato y tener 2 o 3 propuestas de organización sindical y verlas con el patrón y registrarlas en la Junta de Conciliación y Arbitraje de la localidad. Entonces cada año habría una inestabilidad laboral tremenda. Yo creo que eso no lo podríamos haber aprobado los diputados, y por eso la ley dejó de ser preferente, y ahora la estamos revisando en el Congreso, en la Cámara de Diputados, y quiero decirle a todo el auditorio, a todos los que nos escuchan, que en menos de 15 días habrá una ley laboral, una ley federal del trabajo, que tenga 4 atributos fundamentales. Primero, que sea democrática, que los sindicatos tengan opciones democráticas. Yo creo que ese es el primero que hemos buscado los priistas. Y segundo, que haya transparencia en el manejo de recursos. Eso está prevista en esta ley que nosotros enviamos al Senado. Pero también que tenga estabilidad laboral. La ley, como nos la devolvió el Senado, Israel, no guarda ese requisito. O sea, perturba el equilibrio de los factores de la producción y somete a que cada año tanto trabajadores como patronos estén de alguna manera subastando los contratos colectivos al mejor sindicato postor, y eso no le da estabilidad a nadie. Es el artículo 88 bis. Si alguien entra a la página del Congreso de la Cámara de Diputados, allí se puede encontrar el artículo ese en la Ley Federal del Trabajo que envió el Senado a los diputados. Yo creo que en un par de semanas, y yo no diría que antes, para no adelantar vísperas,
de parte de los diputados habrá una ley que guarde esos requisitos y esos atributos que yo acabo de comentar. Camel, bueno, la idea es que se pueda tener ese equilibrio del cual se refiere, donde se le dé facilidad a las empresas de emplear con cierto nivel de garantía, pero que el patrón no pierda las garantías que ya se han logrado a lo largo de los años. Sin embargo, esto podría en un momento dado, Camel, y aquí viene mi pregunta, podría tomarse de diferentes frentes o tomarse como una bandera política. ¿Hasta qué grado en un momento dado la necesidad real debe imperar y no ser tomado por otros cauces? Tienes razón, mira, yo creo que en el fondo esas preocupaciones que tiene la gente son las que valen. Yo lo digo con toda franqueza, a mí me da la impresión, respondiendo a tu pregunta, de que dos personas, dos senadores, curiosamente, Alejandra Barrales, que es por el PRD, senadora, y Javier Lozano, que es senador por el PAN. Javier Lozano, cuando estuvo de secretario del Trabajo, nunca tuvo las actitudes que ahora como senador las tiene. Creo que respondiendo a tu pregunta, de alguna manera, este 88 bis que elaboraron particularmente inspirados ellos, de una manera tan parafernálica y tan compleja que sinceramente pone en jaque a patronos y a trabajadores. De lo que trataban con ese 88 bis es más que nada darle en la torre al PRI, de alguna manera descuidando los intereses del país. En el país lo que necesitamos es armonizar trabajadores y patronos sin que los trabajadores, y lo digo muy claro, pierdan un ápice de sus derechos y reivindicaciones ganadas durante décadas. Nosotros eso no lo estamos trastocando, y todo lo que se hizo de campañas, que se había aprobado una ley que era regresiva hacia los trabajadores, pues yo me quiero poner con alguien a revisar los artículos donde digan que se trastocaron los derechos de los trabajadores, y de verdad que lejos de eso se preservan, se les da más certeza a los trabajadores que estaban bajo el esquema de outsourcing, o sea, de la subcontratación. Eso quiere decir empresas que contratan empresas, ¿verdad?, para realizar ciertos tipos de trabajo, y que ahora esos trabajadores que son subcontratados deben de estar en el Seguro Social, según esta ley que nosotros aprobamos, y deben de tener todos los derechos de ley establecidos en el artículo 123 constitucional. Que vendría esto a clarificar algo que quedaba incierto, algo que quedaba volando en otro momento. Camel, sin embargo, también pasando a otro tema que también es importante, a mí me parece que es el asunto del agua en el estado de Chihuahua. Ahora que preside esta comisión de agua, sin duda alguna es el momento de enfrentar la realidad que vive nuestro estado, y que algunas veces se ha enfrentado pero no de manera adecuada. No se ha podido llegar con la precisión que esto requiere. ¿Cuáles son los proyectos? Tiene razón, mira, quisiera partir de lo general para que la gente comparta conmigo las mismas inquietudes, porque yo de la propia gente provengo y tenemos realmente las inquietudes. Yo no sé más del agua que la gente sabe, pero lo que sí puedo decirte es que durante 12 años, y lo aclaro aquí, Israel, la Comisión Nacional del Agua, a nivel nacional como autoridad del agua, se degeneró. Eso sí lo quiero decir totalmente. Corrieron a los que no sabían y metieron, corrieron a los que sí sabían y metieron a los que no sabían. Todo lo que hemos estado viviendo en Chihuahua, este conflicto muy lamentable y vergonzoso entre menonitas y ejidatarios, que nunca debió haber existido, pues realmente se propició por una degeneración de la autoridad del agua, y también por la gran corrupción en que esta dependencia entró a lo largo y ancho del estado. Yo recibí quejas durante la campaña de menonitas que son mexicanos, lo quiero dejar muy claro, y también de productores ejidatarios que eran sometidos a pedirles dinero para poderles dar permisos espurios o para poder tolerar nuevos aprovechamientos, haciendo que esto pues llegara a un límite que ya es insostenible.
y tiene razón. Yo ayer estuve en la tribuna después de haber escuchado una participación brillante del diputado priista Abraham Montes por el distrito número 5, donde él en su iniciativa que metió ayer está pidiendo que la Conagua permita la regularización de cerca de 4,000 pozos que se aprovechan de una manera lícita pero que no están regularizados documentalmente, y los derechosos están en una incertidumbre tremenda. Posteriormente yo subí a la tribuna para condenar el cobarde asesinato de Ismael Solorio y su esposa Manuelita Solís, y plantear que vamos a subir una iniciativa. Yo ya la tengo, ya la revisé, y la revisamos con expertos, donde se le hagan modificaciones al artículo 27 constitucional para que la Autoridad del Agua Federal le permita a los estados tener el control, la regulación de las aguas subterráneas. La Federación, ya lo hemos vivido, no tiene los brazos y la vista tan larga como para estar viendo lo que sucede en regiones de cuencas cerradas, como es la gran mayoría de los acuíferos de Chihuahua, que son salvajemente sobreexplotados. Entonces, el estado de Chihuahua tiene sus 3 poderes, tiene sus líderes sociales, tiene organizaciones civiles, tiene iniciativa privada, que todos en su conjunto son los primeros que deben de estar más interesados en preservar sus acuíferos y que estos se aprovechen de una manera equilibrada de acuerdo a las recargas anuales que obtengan por las lluvias o por otro tipo de trabajos que se hagan para recargar.